A los amigos que nos sintonizan, que participan con nosotros a través de la vía telefónica. Yo quiero referirme en el día de hoy, en mi turno, al tema del cólera, a propósito de la situación en el país, donde según las autoridades se registran a la fecha unos 36 casos ante los constantes cuestionamientos de la oposición, específicamente de la Fuerza del Pueblo. Y sobre eso quiero decir lo siguiente. Miren, he sido reiterativo en mis críticas a la oposición cuando asume una posición que entiendo meramente es politiquera, sin importar qué partido esté fuera del poder o lo mismo en la oposición. Porque en dada cuenta, todos los partidos han actuado y actúan de la misma forma politiquera cuando son oposición. Siempre pretendiendo montarse en una ola, abrazando una problemática, dizque en busca de que se solucione el mal. Pero en realidad se trata y se ha tratado de un escudo para tapar el verdadero interés, que es siempre sacarle partida política. Y lo hacen con temas sensibles, como ha sido la educación y la salud, que es el caso en cuestión, con el tema del cólera en la República Dominicana. ¿Y por qué yo digo esto? Bueno, porque no sé qué es lo que piensan los políticos, que juegan siempre a la de memoria del pueblo dominicano, o a que somos un pueblo estúpido. Y hay una frase que reza que el que dice lo que no debe tiene que estar preparado para escuchar lo que no quiere. Y muchas veces, con los argumentos necesarios, teniendo incluso hasta la razón, no les luce cuestionar una acción cuando usted se ha quemado, mejor dicho, se ha achicharrado en esa misma acción y los hechos no mienten. Entonces, paso al contexto de lo tratado. Dice el partido Fuerza del Pueblo que el gobierno actúa con irresponsabilidad ante los múltiples casos de cólera detectados en la República Dominicana, ante una enfermedad que amenaza con convertirse en una gran epidemia debido a que las autoridades de salud han abandonado su rol de protección y cuidado de la población. Y yo no voy a defender a las autoridades, porque pienso que ciertamente no han actuado con la celeridad y el protocolo sugerido en los casos de cólera, desde que se originó el primer enfermo procedente de Haití. Pero a mí no me parece ni prudente ni responsable, y por eso digo que es una intención meramente politiquera la posición de esa entidad opositora Fuerza del Pueblo, cuando a través de su secretario de Salud, el doctor Ramón Alvarado, llama irresponsables a las autoridades en el abordaje del tema. Y yo no sé cómo entonces habría que llamarle en su momento a las autoridades bajo las directrices del expresidente PLDista entonces, Leonel Fernández, ahora presidente de la Fuerza del Pueblo. Y vamos a poner el asunto en contexto. Miren, el 2 de octubre del pasado año 2022, en Haití se inició un brote de cólera, que luego se convirtió en epidemia. Y hasta el momento, de acuerdo con cifras de la Organización Panamericana de la Salud, se han reportado más de 22,000 casos sospechosos y han muerto más de 450 personas. Y como el doctor Alvarado expone como factores principales de riesgo para la propagación del cólera
en el país los movimientos de población, el turismo, el comercio internacional, el déficit de agua potable, la falta de un adecuado sistema de alcantarillado y otros problemas sanitarios ambiental, además del hacinamiento, la pregunta que habría que hacerle es, ¿qué pasó en el 2010? Si esos factores, sobre todo el déficit de agua potable, la falta de un adecuado sistema de alcantarillado y otros problemas de saneamiento ambiental y el propio hacinamiento no existían, cuando ya su líder tenía como presidente de la República 6 años de gobierno consecutivo, desde 2004, 6 años consecutivos ya tenía en el poder, aparte de 4 del 96-2000. Y ciertamente ya han sido notificados casos de cólera en Higüey, en la provincia de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, la mayoría de ellos en Las Ursas, San Carlos, Villas Agrícolas, Villa Liberación, en viviendas, con un fallecimiento. Y ahí quiero hacerme eco entonces de un artículo que estuve leyendo de la autoría de la periodista Marien Capitán del periódico Hoy, donde relata la situación de 2010. Y lo hago para que vean que no se puede jugar a la politiquería con los casos, y sobre todo con casos sensibles. Y las cifras que ella da se encuentran en Google, es decir, al alcance de todos, sobre todo de la Secretaría de Salud de la Fuerza del Pueblo, que si a lo mejor hubiese consultado o leído el artículo en cuestión, no hubiera hecho esas declaraciones, para mí, enteramente politiquera. Dice la periodista en su artículo, y cito, aquellos fueron los días del cólera. Corría el 2010 y el miedo nos embargaba. Los nombres de Florentino Ariza y la viuda Fermina Daza sacudían nuestras almas desde el 15 de noviembre, cuando se confirmó el primer caso en el municipio de Higüey, provincia de Altagracia. A principios de diciembre, estamos hablando de 2010, en apenas unos 15 días, ya habían casos en Elías Piña, unos 40. En San Juan de la Maguana se hablaba de 29, en Santiago se hablaba de 30 y en Santo Domingo, la provincia, de unos 17 casos. La situación fue tal, señores, que el 31 de diciembre, y seguimos en el 2010, 15 días más, alcanzábamos 662 casos sospechosos y cerca de 11 defunciones. Un año después, en diciembre de 2011, los nuevos casos eran 21,000 y los fallecimientos 371, mientras que en el 2012 hubo 7,860 casos nuevos y 66 muertes. En ese año terminó la última gestión de gobierno de Leonel Fernández. Pero el asunto continuó en el gobierno de Danilo Medina, porque de 2013, que solo hay datos hasta el 25 de mayo de ese año, se registraron 1,016 casos y 19 fallecidos. Y estamos hablando de cólera. En total, fueron 30,500 y algo de casos sospechosos y 400 y pico defunciones en 2 años y medio. Y como forma paradójica, esos datos son, según el informe del cólera en República Dominicana, incidencia, propagación y mortalidad, nada más y nada menos que del Observatorio Político Dominicano, que es una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, que preside el expresidente Leonel Fernández. Fernández fue por demás el presidente del país en 21 de esos 30 meses del cólera. Entonces, dice una frase
que ofende el que puede, no el que quiere. Porque muchas veces se va por lana y se sale tranquilado. A pesar de eso, hoy la Fuerza del Pueblo, que ha tomado la bandera en este tema, critica el manejo actual dado al cólera por las autoridades. Y reitero, a lo mejor con razón, a lo mejor con toda la razón, pero sin la moral suficiente para mostrar, entre comillas, tal preocupación. Cuando en 3 meses y medio, desde el 2 de octubre de 2022 al mes de enero de 2023, se han registrado 36 casos y un fallecimiento. Póngale 50, póngale 60, porque si hablamos ahora de subregistro, entonces también allí pudo haberlo también. Entonces, las autoridades hablan de 36, póngale 50, 60, lo que usted quiera, pero aún así, la diferencia es abismal si se comparan los periodos. Entonces, si estas autoridades, y con esto termino esta exposición, han actuado con irresponsabilidad, y voy a comprarle el discurso, ¿qué terminología podríamos usar para definir la actuación de aquellas autoridades? Y no estoy justificando nada. El asunto no es porque ayer lo hicieron mal, también tienen que hacerlo mal. No. El asunto es que como que hay que ser más serio y tener un poco de moral para cuestionar algunas cosas. Si usted no va a aportar, entonces es preferible dejar que el otro se ahogue en sus propias aguas. La fuerza del pueblo no es la llamada, no es la facultada para hablar de este caso de cólera. No lo es. No tiene la suficiente moral para hacerlo. Aún teniendo la razón en lo que dicen. Oigan lo que yo estoy diciendo, aún teniendo la razón en lo que pudieran, en lo que están diciendo o pudieran decir. El asunto es de moral. El asunto es que si yo voy a corregir a alguien, yo tengo primero que ver, ¿y yo cómo actué en este caso? ¿Lo hice bien? ¿Y qué pasó en mi caso? Porque es muy fácil entonces exigirle a los otros. Cuando usted tuvo la oportunidad, porque hay gente que exigen y uno se lo cree porque nunca han sido gobierno, nunca han estado en nada. Bueno, yo puedo demandar de todo porque yo no he dirigido nada. Pero si yo he dirigido y lo he hecho mal en un aspecto medular, como que yo no tendría esa moral para entonces cuestionar. Como que a veces es preferible quedarse callado. Pienso yo, ¿verdad? No sé qué. Tiene una llamadita usted, Robert. Vamos, se cayó. No sé qué piensan ustedes, compañeros. Tiene sentido el planteamiento que hace Roberto, pero sobre el tema del cólera, yo lo que percibo es un problema de información y de comunicación desde el gobierno. No creo que pueda hacer más de lo que ha hecho, pero hace falta información y la que sirven no parece creíble, que es lo peor. Por ejemplo, yo que no soy médico ni cientista de la infectología, creo que tú combates el cólera yendo a la fuente de contaminación y no se ha ido. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Roberto, muy acertado el comentario, pero no solamente por un partido. Y te lo digo porque esta mañana estaba escuchando en un programa, otro programa muy popular, a el que es líder de campaña de Abel. Entonces, ellos juegan como con la memoria de nosotros, el pueblo. Y él me está hablando a mí de precios altos, me está hablando a mí de combustible, que tiene un relajo con el combustible. Pero todo el mundo... Lo del combustible es un robo, un asalto a mano desarmada. Y es mentira, porque le venden esa idea a uno para hacer lo mismo. Que lo han venido haciendo todos. No. Lo que ha hecho este gobierno no lo ha hecho nadie. Nadie. Bueno, porque es el que tú estás sintiendo ahora. No, es que lo que han hecho no lo ha hecho nadie.
modificar la ley con un discurso del presidente. No, eso no lo ha hecho nadie. Bueno, ahí hay gente que va a terminar preso por donde tú lo veas. Esa parte es de análisis. Pero ven acá. Eso es correcto. No venden solución, para no dar ninguna solución. Es para llegar ahí solamente. Y más nada, porque hacen lo mismo que hizo el. Eso es verdad. Bueno, ahí está su opinión. Yo, al igual que el patrón, yo creo que hay gente, no le quita importancia cuando tú abordas el tema. O sea, cada quien en su justo momento hizo quizá lo que pudiera hacer o lo que se creía que debía hacer. Yo lo que no creo que los temas deban de utilizarse como campaña política, como tema político. Hay temas que no deben ser politizados. Ese es el objeto, ese es el tema, ese es el caso. ¿Entiendes? O sea, tú pudieras decir, mira, yo quizá no lo hice bien porque no tenía la experiencia, no tenía los recursos, pero ahora pudiéramos no vamos a cometer los errores que se pudieron cometer. Pero tú no puedes ahora venir a criticar las acciones de un gobierno desconociendo lo que pasó en el tuyo. Yo, al igual que el patrón, yo sigo teniendo la creencia de que se ha mal manejado el tema del cólera, como se manejó lo de la fiebre porcina, que todavía andan matando puercos, según oí a cerdos, según oí al primo Limber Cruz, todavía está la fiebre porcina. Como se ha manejado mal todo, porque por ejemplo con el caso de la COVID, con el caso de la COVID al inicio se manejó mal, porque no se hicieron los correctivos, por ejemplo en la frontera, en los aeropuertos. Como debió hacerse desde el principio. Pero no me tomen los temas que ustedes también los tuvieron en sus manos, no lo tomen para hacer campaña política. Nosotros tenemos que cambiar. Que hacerse presente con algún tema. Nosotros tenemos que cambiar la forma de hacer política, señores. Necesitamos políticos nuevos y forma de hacer política diferente. Pero desde el gobierno, Carmen, le están dando pechuga para que eso se materialice. Se lo están poniendo en bandejita de plata. Porque yo no creo el manejo que le están dando al tema de los muertos por cólera. O sea, no hay una información correcta, apropiada. Bueno, hay 11 muertos sospechosos, pero tú nunca te verifican si fueron o no. Eso se quedó en el aire ya. Esa información murió ahí desde que es publicitada. Muere ahí. No hay una certidumbre en la información que decir. ¿Cuántos casos hay detectados? ¿Cuántos casos hay sospechosos? Traen una jodida vacuna. Vete a ver cómo está reaccionando la gente. Ahí lo que han podido poner es como 200 o 300 vacunas. No han podido poner más. Sí, pero oye lo que tú estás diciendo. Ese sería un buen tema de la oposición. Pero entonces tendría que hacerse con una argumentación y con cifras. Porque también es muy fácil yo decir, hay subregistro, hay esto, no están diciendo las cifras que son. Sí. Entonces, ¿cuáles son las que son? Bueno, hay datos que te dicen a ti que hay alarma y que los datos no están coincidiendo. Si son 4 casos de cólera lo que hay en el país, no tiene este muchacho del Robert Reed, ¿cómo es que se llama? El doctor Terrero, que habilitar 2 áreas para niños y después se metió en miedo y no pataleó ahí. Hemos tenido presencia de niños de diferentes puntos del país infectados. Que de ser así, es un gran error que no se entiende de las autoridades. ¿Por qué hay que ocultarlo? ¿Por qué hay que ocultarlo, dado caso que sea así? Porque al final eso es un boomerang. Porque cuando surgió el caso en la Sursa, no se manejó bien la información, ustedes lo saben, y no se atacó la fuente, No se fue a la fuente, porque no es llevar 4 canastos de agua, sino tanque de agua. Era prohibir el uso. ¿Dónde está la gente bañándose? ¿Dónde está consumiendo agua? ¿De dónde se está contaminando? Pero además, señores, porque eso no se pega. Claro. Eso tú te contaminas con el contacto en la fuente. Exacto. Entonces, eso no se manejó bien. Entonces, de ahí sale el caso para Las Villas. Después, Boca Chica. Después, el Almirante. Después Villa Liberación, y ya está en el interior del país, ya se habla de Higüey. Entonces, ¿cómo es que el caso, digo Higüey por segunda vez, porque comenzó allá en principio, cómo es que el caso no se ha detectado y se le ha puesto un círculo, un cinturón para controlar esa situación? Yo eso le critico a las autoridades. Pero además, es que, por eso te digo que es un grave error, porque ¿a qué da lugar eso? A la especulación. A que vaya, por ejemplo, un medio de comunicación a un sector, a un barrio, y se encuentra con un caso, 2 casos, una página completa, ya ese caso, 2 casos, se vuelve como que ya todo el mundo está ahí infectado de cólera. Claro que sí.
Claro que o sí. en O sea, un eso es barrio, así, ¿eh? o en Eso un se ve barrio así. dicen, no, él no, él no murió de cólera. Le hicimos, él es sospechoso, le estamos haciendo la prueba, no tenemos los resultados. Pero le entregan el muerto en una caja cerrada, sellada, que no puede herméticamente cerrada a lo. Explíquenme. Señores, es que después que se dice algo, cuando se dice un caso sospechoso, ya para la gente eso es. Ya ¿eh? eso es. Oye, eso es. Un Y se da en presunto, mira, otro el ámbito también. sospechoso, el presunto, todo. Sí. Y con los datos que tú Eso tiene los mismos ofreciste, términos. con los datos que tú ofreciste de Haití, que tú dices 450, esos son datos de más de una semana, sobrepasan los 500 muertos ya Haití, Sí, sí. registrados. Sí, claro. Que con el déficit de registro que hay, Ay. con la situación de la crisis de las bandas, No se sabe donde realmente. los inspectores no han podido ir al interior del país ni salir a los barrios para saber quién se murió y quién vivió con el cólera. Ahí tienen que multiplicar por 10 los casos No, de cólera. Cuando en Haití se da una cifra, Multiplícala por 10. ¿qué tipo peso contra dólar? Te pregunto, en el caso de Haití, ¿has visto una operación para limitar No. el control sanitario en la frontera? No. Yo no sé entonces, cómo Haití se libró, El señor se que libró está- de la COVID. el señor que está con nosotros nos está protegiendo, Roberto. Buenas tardes. Seguro que sí. Buenas, Roberto, Carmen, patrón. Un abrazo. Sí. Bien, adelante. Te hablo a Freddy de San Cristóbal. Estoy plenamente de acuerdo con la joven Carmen. Todo lo han querido politizar. En estos días oí al señor Andrés Navarro y ayer me tocó la oportunidad de oír a Yané Camilo con respecto Que es un derecho a la que tienen. situación del 4 de noviembre con las inundaciones. Si le da beneficio. Entonces, yo me pregunto, ¿cuántos años duró el PLD en el gobierno para que Andrés Navarro diga que el gobierno Aspira con a la esa alcaldía. situación es el Buen culpable? candidato. Lo mismo dice Yané Camilo ayer. Mira, déjame decirte algo Esa antes de división de Pereira decirle. fuese pueblo aquí en la capital. Déjame difícil decirte con algo. Yo no sé si alcaldía ustedes sabe saben de del dónde PLD. sale Andrés Navarro. Del ayuntamiento. De la alcaldía. Él Al- fue él secretario. él fue director de un departamento en el ayuntamiento del Ahí fue que se Distrito conoció Nacional. realmente como- O sea, Andrés Navarro sabe de alcaldía. Ahora, Sí, pero el asunto con es la- no es- Además tiene la característica, Carmen, de que es Pero- arquitecto. A mí me dijo el ingeniero Yo cambio Pérez saber por la voluntad. Martínez, Pérez Martínez Macorís. Macorís. Yo fui secretaria de Macorís. Es verdad. Yo cambio. que la capital y Santiago necesitaban un ingeniero de alcalde. Yo cambio en la mayoría de veces el conocimiento por la voluntad. Mira- Cuando Abel fue alcalde la primera vez, ¿qué hora de experiencia tenía como alcalde? No, ninguno. Abel Martínez. No, Tiene no. una llamadita. Entonces, Tiene- muy buenas bien. tardes. Es la voluntad. Buenas tardes. Y yo quiero referir, la Biblia dice que es una abominación la homosexualidad, que los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. El Papa dice que lo traten, que le entren a la iglesia, pero acuérdense cuando Dice el que Papa, no es un delito el cuando Papa, estaba que en no es un delito. Argentina, como obispo, lo acusaron de pedofilia, de amparar a los pedófilos. Esa gente se matan uno con otro. Fíjense que están anunciando lo que hacen, los robos que hacen. Patrón, pero el Esa Papa es lo que ha la dicho es que no es un personificación delito. del diablo. Esa es la personificación del diablo, el Papa. Patrón, No, pero así patrón, no, porque el, mire, Papa, mire. el Papa lo que ha dicho es que no es un delito Mire, y no es un delito. Yo lo que le voy a recomendar. Pero si a eso vamos. Sí, pero yo le voy a. ¿Cuántos homosexuales tú has escuchado que han descubierto en atraco, en No, asalto, no, en ninguno. en robo? Miren, yo le voy a recomendar al Señor. Gente sana. Yo Hay le que voy a darte recomendar un- al Señor que vaya a la iglesia y que perdone. Que Saludos. lo ha llamado varias veces para exponer su homofobidad en varias oportunidades. Mire, perdone y deja a cada quien que viva su vida, como dice el Papa. Vamos a escuchar esta llamadita. Saludos, saludos. Sí, adelante. Saludos. Bueno, el Papa dijo que no es un delito, pero que sí es un pecado. Claro. O sea, yo quería hacer una pregunta a ustedes, que son muy acuciosos a veces. ¿Qué hizo Robertico para Robertico ganarse ese puesto que le dieron? Que tiene Ay, que ser un puesto ay, importante, ay, porque hay muchas, o sea, son cosas que son directamente del presidente. Que el Eso ha presidente caído le- como una pedra en un ojo en el PRM. Bueno, Sí, pero yo tampoco sinceramente. le voy a Sí. yo le voy a decir que ha hecho Robertico. Lo que pasa es que Robertico no ha hecho nada, es posible. Es un muchacho que ha venido preparándose políticamente
A Robertico lo que le están pagando es lo que el acuerdo o la alianza que se realizó con su padre, que salió disgustado del PLD y que tiene algún peso político y que todavía no se ha declarado, pero que dejó al hijo. Y como dejen que los niños vengan a mí, que detrás vendrán los padres, dice la Biblia, Sí, ¿no? pero en el caso de Robertico hay un problema serio en el PRM de disgusto, malestar. Lo califican como un ejercicio de oportunismo. Pero eso lo han hecho todos que los partidos. Eso lo hacen todos. Que en el gobierno del PRM se sigue privilegiando a los que llegan, no a los que sudaron la espalda. Claro, yo te puedo comprar el discurso de que se privilegie, pero yo no creo que sea oportunismo. No, eso no es oportunismo, eso es un trabajo. Porque viene haciendo un trabajo hace tiempo. Además, ¿qué era lo primero que le cuestionaban? Atención, si PRM, para que ustedes tomen conciencia. Repítele a ver. Si él quería un puesto, a los amiguitos tenía del que PRM. integrarse al PRM. Bueno, pues es miembro del PRM. Yo soy defensor de los intereses del PRM. Y esa acción realmente. Tú sabes la cantidad de gente que hay en el PRM sentado ahí, que no tiene un espacio y que se la jugó para llegar al poder. Bueno, ese es un tema que también se puede discutir. Pero cuando tú buscas el gobierno, más de la mitad del gobierno está en la misma situación. Bueno, pero entonces no vamos a gente atacar de a afuera. Pero entonces, no vamos a atacar a Robertico, porque entonces vamos a atacar a todo el mundo. Pero además los partidos todos hacen alianza. Exactamente. Todo el que ha llegado al poder, por ejemplo, en el gobierno Leonel hubo muchísimos ministros, funcionarios de otros partidos, incluso fuera de partidos. Tiene otra llamada ahí, Roberto. Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, ¿qué es lo que pasa? Y escúchame que llame de nuevo. Robertico no se la va a jugar en el PRM. Robertico cuando ¿Cómo tú sabes que no? Sí, ya es miembro del PRM. Es que ese no es el tipo de... Es que Robertico ya es un miembro del PRM. No, lo que pasa ya está integrado en una comisión del PRM. Le voy a decir una cosa. El PRM está dando... No, muchacho joven. Está dando cátedra de lo que tiene que ser la política en un futuro. Claro. El PRM ha desconocido a los llenaguagua, a los que hacen bandereo y a los que se tiran para la calle. Óyelo ahí. Lo que yo creo es que aquí hay gente... Ha desconocido el trabajo de los llenaguagua para privilegiar los pobres. Para desentar el gobierno y para adecuarlo. Pero en el caso de Robertito, aunque ese es un popi, él hizo su trabajo. Está bonito el discurso. Él hizo su trabajo, claro que hizo su trabajo. Y los políticos trabajan ¿a cambio de qué? Lo único que yo sé que hizo Robertico fue que un acto que organizó el señor Neney Cabrera lo llevó para que apoyara. Lo que pasa es que aquí hay gente que no aceptan el éxito de los otros. No, Robertico tenía muchísimo tiempo. Y hay tiempo. gente que tiene una política atrasada. No, Robertico hace mucho tiempo que estaba en el PRD haciendo... Yo le dije a ustedes que a él lo entrenaron, que él le dieron buenas tardes. Por encima de ellos. Buenas, patrón, ¿cómo están? Ya yo se encargó de eso. Carmen, un saludo especial para ti. Te quiero, amor. Un abrazo y todo. Mira, yo felicito al PRM porque a la juventud hay que darle oportunidades. Mira, y soy PLDista, Carlos. Eso está muy bien, a la juventud hay que darle oportunidades. Sí. Lo de Robertico está bien hecho eso. Tú eres un tipo sincero. Te felicito yo a ti. Tú estás consciente del malestar que ha generado esa designación en el PRM. Y tú estás felicitando al PRM como buen PLDista por esa acción. Pero además, el tipo me cae bien a mí. Además, vamos a ver el trabajo que va a hacer Robertito ahora. Así es. No solo el trabajo en la dirección que lo designaron, sino políticamente. Porque hay gente que exige que da. Hay gente allá adentro que tienen que ser 200 años. Y no juntan 4 votos. Jonathan. No juntan 4 votos con 20 años en el partido. No, dale, Jonathan. Una llamada tenemos. Buenas llamadita ahí. Sí. Es que él se emociona. Mire, siempre aquí, lamentablemente, con los partidos siempre van a haber temas. Siempre hay personas que están conformes cuando nombran a una persona, si trabajó o no. Pero Danilo y su PLD le regaló a Miguel Vargas lo que no le hubiera dado todos los PLDistas muchísimo tiempo sin hacer nada. Patrón, déjeme hacerle una preguntita al amigo. Sí, no, porque es verdad lo que él dice. Benefició mucho de pero patrón, ¿usted conoce en la historia de República Dominicana un mejor canciller o un canciller que supere a Miguel Vargas?
Bueno, el fallecido que era reformista, Carlos. El ingeniero. Carlos Morales Troncoso. No. Claro que sí. Carlos, no. El PLD. Patrón, mire, de ese duro por el pecho. No ha habido en la historia de la República Dominicana. Pero, por ejemplo, yo creo que eso de mejor o peor. Ahora, hay que reconocer Miguel Vargas, que Miguel Vargas hizo su trabajo. ¿Por qué tenemos ese problema con Guatemala ahora? Cualquier diferencia. ¿Quién firmó esa pendejada? ¿Por qué trae Luis Abinader la vaina esta en marzo para acá de Iberoamérica? ¿Por qué? Venga acá. Es más, yo me voy a jugar y se lo voy a decir. Sí. Ha sido el mejor. Yo pensaba que Miguel no iba a hacer el trabajo que hizo en la Casillería, honestamente. No, pero vámonos a una pausa. Porque tú no estuviste en el entorno de él en Obras Públicas. Yo estaba en los Juegos Panamericanos. Sí, porque sin Miguel Vargas Maldonado, Hipólito Mejía estuviera en el zafacón de la historia y no se hubiesen montado los Juegos Panamericanos.